Problema fundamental 3.1. F de fundamental del libro de Hibbeler, edición 14, del libro de estática. Dice el problema fundamental 3.1, la caja tiene un peso de 550 libras. Determine la fuerza en cada cable de soporte. Entonces nos dan, ya estos no son ejemplos, ya son problemas fundamentales, después vienen los problemas más complejos. Entonces, tenemos este peso, tenemos ese punto o nodo donde concurren los tres cables. Entonces, nos piden la fuerza en cada cable. ¿Qué fuerza ejerce cada cable? Si lo miramos a simple vista, podría ser de que los cables soportan la misma fuerza. Pero vamos a ver si es así o no es así y qué fuerza es la que está soportando el cable AB y el cable AC. ¿Y el cable AD qué fuerza está soportando? La misma del peso de la caja. Entonces vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre en el punto A. Ok, ahí tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre. Ahí eliminamos lo que es apoyos, la figura de la caja y solo ponemos vectores fuerza. Entonces nada más las fuerzas y sus ángulos, ¿verdad? O sus direcciones. Entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ya ese es el primer punto para resolverlo. El segundo paso es hacer equilibrio en X y en Y. Para eso la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0 y en sí todo el conjunto de fuerzas tienen que estar la suma de todas ellas iguales a 0 para estar en equilibrio. Entonces vamos a plantear aquí la sumatoria de fuerza en X y vamos a desglosar las diversas fuerzas. Ahí ponemos ya la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Y qué fuerzas están actuando en X, en este eje X? El eje X y el eje horizontal. Entonces, ¿qué fuerza? Bueno, si proyectamos hacia el eje X, entonces vemos que aquí se me viene esta componente y se me forma esta componente de fuerza. Y esa componente de fuerza, en este caso sería la tensión AC. Como estamos con un triángulo equivalente, ese es como se trabaja la tensión AC por, aquí lo tenemos, por 4, que es el valor que está en el eje horizontal del triángulo, entre la hipotenusa. Entonces ahí ya tenemos esa componente en el eje X o esa proyección de la fuerza en el eje X. Y en este de aquí, ¿verdad? Tenemos menos. ¿Por qué menos? Porque va en dirección negativa la tensión AB por el coseno de 30 grados. Esas son las únicas fuerzas que están actuando en el eje X. Y eso tiene que ser igual a 0 para que aquí no haya movimiento, ¿verdad? O no haya una aceleración. Entonces no se nos presente alguna aceleración ahí. En el eje X tienen que estar iguales a 0. Tienen que estar equilibradas esas fuerzas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dejar una incógnita, porque las dos son incógnitas, TAB y TAC, no las conocemos. Vamos a dejar una en función de otra. Entonces, resolviendo esta ecuación, vemos que esta TAB por el coseno de 30 pasa al otro lado del igual con signo positivo. Y este 5 que está en el denominador pasa al otro lado a multiplicar y el 4 que está arriba en el numerador pasa a dividir. Entonces ahí tenemos que la tensión AC va a ser igual a 5 cuartos de la tensión AB por el coseno de 30 grados. Ahora vamos a trabajar con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahí tenemos entonces el equilibrio en el eje Y, que es plantear la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas van a estar actuando en este eje? Tenemos esta distancia, ¿verdad? Esta distancia
vendría a ser la misma, la proyectamos al eje Y y vendría a ser esta misma distancia en el eje Y. Entonces va a ser igual a la tensión AB por el seno de 30 me da esta distancia. Aquí lo tenemos, ¿verdad? La tensión AB por el seno de 30. Más, en este caso, la fuerza en Y o la componente iría en esta dirección, que sería la tensión AC por 3 sobre 5, el cateto vertical entre la hipotenusa del triángulo equivalente. Entonces tenemos ahí la tensión AC por 3 sobre 5 menos, ¿verdad? La fuerza que va en dirección negativa en el eje Y, que serían los 550 libras negativo, igual a 0. Entonces aquí vamos a trabajar esta ecuación de la siguiente manera. Entonces lo único que hemos hecho aquí es pasar el peso de la caja, 550 libras negativo, hacia el otro lado de la ecuación, nos queda positivo, el resto queda igual. De esta forma se nos forman dos ecuaciones, una que viene el resultado de la sumatoria de fuerzas en X y la segunda que es el resultado de la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos una y dos. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Hasta acá, en esta sustitución, vamos a explicar en este término. La tensión AC, ¿a cuánto equivale aquí? A 5 cuartos de la tensión AB por el coseno de 30 grados. Eso lo vamos a poner, ese valor lo vamos a poner en vez de la tensión AC que está aquí en la ecuación. Entonces, en vez de TAC yo voy a poner todo eso. Lo ponemos ahí, pero la ecuación 2, TAC, está multiplicado por 3 quintos. Entonces, todo esto lo multiplicamos por 3 quintos. Y continuamos con la ecuación resultante. Seguimos, ¿verdad? Planteando, solo escribimos esto que está en esta ecuación. Lo escribimos, ¿verdad? Exactamente igual. Lo único que hemos hecho es sustituir esto en TAC. Y ahora tenemos una ecuación con una incógnita, que es la tensión AB, está en los dos términos, o sea que hay una incógnita en toda la ecuación. Y sería resolver, por ejemplo, este 5 cuartos lo vamos a multiplicar con 3 quintos por el coseno de 30 y nos va a quedar un valor resultante. Vamos a desarrollar eso y después el seno de 30, vamos a dejarlo indicado ahí con la tensión AB para poder despejar, vamos a despejar la tensión AB. Resolviendo, nos quedaría 5, este 5 se simplifica con este 5, por lo que están multiplicando las dos fracciones, y nos quedaría 3 cuartos por el coseno, que es lo que queda ahí, el coseno de 30 por la tensión AB. Ya hemos resolvido esta parte. Y aquí lo dejamos exactamente igual. Entonces vamos a determinar aquí cuánto vale la tensión AB. En esta ecuación, el factor común en este extremo de la ecuación, el factor común es la tensión AB. Entonces ponemos tensión AB y lo que va multiplicando con la tensión AB lo vamos dejando ahí en los paréntesis. Por ejemplo, aquí, ¿qué multiplica con la tensión AB? Multiplica 3 cuartos coseno de 30. Lo dejamos indicado ahí. Más, ¿qué multiplica con la tensión AB aquí? El seno de 30. Entonces lo dejamos en un paréntesis, ¿verdad? Igual a 550. Resolvemos esto y lo pasamos a dividir a 550 y nos va a dar una tensión AB. Ahí podemos ver que si dividimos 550 entre este valor, nos da como resultado 478 libras. Hay que resolver esto aparte, se escribe aparte y después se divide este valor entre ese resultado. Tiene que dar 478 libras. Es la tensión en esta cuerda. El peso de la caja es de 550 libras. Y la tensión en la cuerda AB da menor que el peso de la caja, ¿verdad? Por poco. Vamos ahora a determinar la tensión en la cuerda AC.
Pero de la ecuación 1 podemos observar de la ecuación 1 que la tensión AC va a ser igual a 5 cuartos de la tensión AB, pero la tensión AB ya la tenemos aquí, por el coseno de 30 grados. Vamos a sustituir a este lado este valor. Sustituyendo el valor de la tensión AB, continuamos resolviendo la tensión AC y nos dice 5 cuartos de la tensión AB, que es 478 libras, por el coseno de 30, esto da 517 libras. Entonces hemos resuelto las tensiones en AB y la tensión en AC. De esta manera dejamos indicadas las tensiones en las cuerdas respectivas. La cuerda AB 478 libras, la cuerda AC 517 libras. De esta forma queda resuelto el problema fundamental 3.1 del libro de Hibeler, edición 14.